Muy bien. La clase anterior comenzábamos a platicar del operador Nabla, ¿verdad? Otras operaciones diferenciales como lo es esta operación que salía del producto punto, ¿se acuerdan? De Nabla con el vector del vector A, el vector Nabla con el vector A. Y esta operación es llamada la divergencia. Esta operación es llamada divergencia. Esta operación es el producto punto de Nabla con un vector A, me devuelve, ¿verdad? Un escalar, una función escalar, o me puede devolver un número, un escalar como tal, y entonces eso se llama, pues, la divergencia. La divergencia. Permítanme un momentito, muchachos. Listo. Bueno, entonces esto se puede expresar también en los otros sistemas de coordenadas. O sea, esto lo hicimos en cartesianas. Y yo les decía de que uno lo hace en cartesianas por simplicidad. Esta es la técnica para sacar ese producto punto. Pero de repente no es tan fácil o tan sencillo verlo en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Porque los vectores unitarios son, ¿cómo se llaman? No constantes en la variable phi. ¿Se acuerdan que rho unitario, hemos aprendido que rho unitario y phi unitario dependen de la variable phi en coordenadas cilíndricas, y rho unitario, perdón, y r unitario, teta unitario y phi unitario dependen de r y de teta, no, dependen de phi y de teta en las coordenadas esféricas. Entonces por ahí no va a ser constantes esos vectores. Entonces las derivadas sí van a existir. Estas derivadas que aquí yo hice cero, porque estábamos derivando el vector con respecto a la variable x y el vector con respecto a la variable x. De repente si yo derivo el vector phi unitario con respecto a la variable rho, pues sí va a ser cero. Pero si yo derivo a phi unitario con respecto a la variable phi, esto no va a ser cero. Habría que expresar el vector, ¿verdad? Phi unitario menos seno de phi en x más coseno de phi en y aplicar el operador, ¿verdad? A cada uno. Entonces la derivada del seno es coseno. Entonces uno va armando, ¿verdad? Esa derivada. Entonces lo que uno va colocando acá. Entonces no es tan sencillo hacer la divergencia. Pero aquí ya les voy a dar la ecuación, que es lo que con la que uno trabaja la parte operativa en coordenadas cilíndricas. Tenemos si A decimos es igual a un vector que es A rho en dirección de rho más A phi en dirección de phi más A z en dirección de z, y queremos sacar la divergencia de A, o sea, el producto punto de Nabla con ese vector A. Entonces lo que queda es lo siguiente, miren, quedaría 1 sobre rho derivada parcial con respecto a rho de rho por la componente rho. Entonces no queda simplemente como en cartesianas, perdón, que se me movió la página, lo siento. No queda así, parcial de AX con respecto a X, parcial de AY con respecto a Y, parcial de AZ con respecto a Z. O sea, no es que me va a quedar parcial de A rho con respecto a rho, parcial de A phi con respecto a phi, no. No queda así. Miren que este primer término queda así. 1 sobre rho, derivada parcial con respecto a rho de este producto de rho por A de rho, la componente rho por un multiplicado por un rho. Y ojo, esto no es que se cancela ahí tampoco. Esto está dentro de la operación derivada. Entonces primero hay que hacer el producto
de esto, luego derivar y luego sí se puede ver si se cancela algo ahí, ¿verdad? Pero no es que esto se cancela con esto. No van a cometer ese error, ni a creer eso. Y luego pues queda 1 sobre rho. Miren que va quedando un 1 sobre rho. Porque este está en el nabla. ¿Se acuerdan que el nabla tiene un 1 sobre rho? ¿Se acuerdan cuando lo definimos en cilíndrica? Parcial de A phi con respecto a phi más la parcial de AZ con respecto a Z. Y esa es la divergencia en coordenadas cilíndricas. Encerrémosla en cajita. Nos va a estar sirviendo esto. Ok. Y en coordenadas esféricas, a veces todo cuando está en coordenadas esféricas es más largo y se mira más así como monstruoso. Ay, esférica, dice uno. Porque estas expresiones en esféricas quedan con más cosas, más cargaditas. De repente uno le da temor ahí trabajar en esférica, ¿verdad? Cómo van cuando van quedando estas cantidades ahí, ¿no? Pero no es de tenerles miedo, simplemente de saber usarlas. Aquí ya la tengo lista. Tiene más cosas, porque acuérdense que en esféricas, pues, el operador Nabla tiene más cositas ahí, ¿verdad? Que están multiplicando, ¿verdad? El 1 sobre R, que está el 1 sobre R seno de teta. Entonces, miren que esta es la divergencia, es el producto punto de Nabla con un vector A que tiene componentes AR en dirección de R más A teta en dirección de teta más A phi en dirección de phi. ¿Se sigue? Esta es la operación divergencia en cada uno de los sistemas coordenados. ¿Estamos bien? Listo, excelente. Excelente. Veamos entonces ahora un ejemplo rápido. Creo que lo podríamos hacer en esta esquinita, me parece a mí. Eh, les he habilitado, acuérdense que les escribí mensaje que les he habilitado actividades de tareas. Estas actividades, las 3 primeras tareas, tienen el objetivo, son bien sencillas, tienen el objetivo de soltar la mano con algunas inquietudes. Necesito que las comiencen a desarrollar. Si hay preguntas, pueden escribirme de forma individual por Telegram o pueden preguntarme de forma presencial. Yo voy a estar yendo martes y jueves a la universidad. eh, Entre 7 y 9 de la mañana yo voy a estar ahí en mi oficina desocupado, ¿verdad? Entonces, una hora buena, si usted está en la universidad y llegó, pues tiene clases en la mañana, pues a las 8 de la mañana yo estoy ahí, voy a estar disponible para consultas, ¿verdad? De repente también a las 7 si usted pues, puede llegar y quiere despejar las consultas de forma presencial, solo me avisa y ya estoy sabido de que va a llegar y nos ponemos de acuerdo. O las puede hacer por el Telegram también, ¿verdad? De forma individual me escriben un mensaje. Solo que me tarda un poquito más. Disculpe, licenciado, Ajá. ¿en qué en qué edificio lo podríamos Buena, encontrar? ¿En qué buena parte? pregunta esa. Creo que la había comentado el primer día, pero como no la grabé, buena pregunta, Alexander. Edificio E1, ¿conocen el edificio de física? Sí, El de mi parte E1, sí. perfecto. En el E1, en el tercer piso, se suben las gradas, ¿verdad? Suben todas las gradas. Y justo a la derecha, al finalizar las gradas, sube todas las gradas, justo a la derecha, está el cubículo de instructores y está un aula, ¿verdad? Justo a la derecha. Entonces, justo en medio del cubículo de instructores y en medio del aula donde se imparte generalmente física 100, ahí está mi oficina. Ahí en medio, de esos dos. Una puerta blanca y tiene unos barrotes, ahí está polarizada el vidrio, entonces ahí no se pierde, ¿verdad? Y ahí es mi cubículo. A ver si colocamos un rotulito ahí, ¿verdad? Antes colocábamos un rotulito, pero es que después los rayan, ¿verdad? Hay gente que son maleducados y los rayan ahí, ¿verdad? Y le ponen ahí, le agregan de repente tonteras. Entonces por eso hemos quitado los rotulitos. Una vez a un compañero le pusieron ahí nombre de, ¿verdad?
de mujer y todo eso. Entonces, por eso los hemos quitado. Pero ahí me encuentran, ¿verdad? Se ubican todos, para en caso pues desean, ¿verdad? Consultar. Listo. Entonces lo pueden hacer perfectamente. Considera el vector de posición R. Vamos ahorita a ver, luego vamos a ver el sentido físico de esta operación, divergencia. Ahorita vamos a aplicársela pues aquí a un vector, ¿verdad? Vamos a poner el vector de posición, ¿verdad? Como ejemplo, pero luego le vamos a dar un sentido ya físico a esto, porque a veces me preguntan, "Lee, pero ¿y qué es la divergencia?" Entonces ya lo vamos a ver pues con bien cuando ya veamos los conceptos de física, ¿verdad? Para que lo comprendan mejor. Y luego todas estas ideas de campo, ahorita esta semana comienzan los laboratorios, ya tuvieron o van a comunicarse con ustedes en esta semana los compañeros instructores, ¿verdad? Y van a, pues, van a poder ver la primera práctica de laboratorio y, y van a aprender a entender esta parte de abstracta que es de los campos y todo eso. Les van a enseñar a graficar los campos, etcétera, para que ustedes lo vean, ¿verdad? De una forma más bonita. Entonces, por ahí estar atentos a sus correos, para que les escriban. Si no les han escrito todavía, pues para que les escriban esta semana los instructores. O ya por ahí se matriculan, o creo que les aparece un campus virtual también, ¿verdad? De laboratorio. Ok, el vector de posición en cartesiana, ¿se acuerdan que es X en dirección de X más Y en dirección de Y más Z en dirección de Z? Entonces, saquémosle la divergencia a este vector, veámoslo como un vector, entonces, ¿verdad? Saquémosle la divergencia. En coordenadas cartesianas, pues debería ser la parcial de X con respecto a X, ¿verdad? Porque es la componente X, más la parcial de Y con respecto a Y, que es la componente Y, ¿verdad? Más la parcial de Z con respecto a Z. Y entonces, ¿cuánto daría eso? Pues la derivada de X con respecto a X, eso me devuelve 1, la otra me devuelve 1 y la otra me devuelve 1. Y entonces, eso me devuelve 3. Y entonces ese número 3 podemos decir que es la divergencia de este vector. Como les digo, luego le vamos a dar un sentido físico. ¿Con qué concepto está asociada la divergencia? Ya desde el punto de vista un poquito más enfocado a física. Esa sería la divergencia. Entonces, yo esperaría que si el vector de posición me da 3 en cartesianas, ¿qué esperarían ustedes que les diera la divergencia en cilíndricas? ¿Creen ustedes que sería diferente o sería la misma? ¿Qué esperarían ustedes? Si yo digo, calcúlenme la divergencia del vector de posición en coordenadas cilíndricas, ¿qué esperarían ustedes? ¿Que nos devolviera lo mismo o que fuera diferente? ¿Qué opinan? ¿Ah? ¿Qué opinan? Creo que devuelve lo mismo. Debería devolver lo mismo, ¿verdad? Porque el vector de posición es el mismo, solo es la forma de escritura que está cambiando. Entonces, como valor numérico, debería devolvernos el mismo 3. Entonces, vamos a ver. Le sacamos la divergencia. ¿Y qué dice la divergencia? Dice 1 sobre ρ, ¿verdad? 1 sobre ρ, derivada parcial con respecto a ρ. 1 sobre ρ, derivada parcial con respecto a ρ. Aquí está, ¿eh? 1 sobre ρ, derivada parcial con respecto a ρ. ¿De quién? De este producto. Multiplicamos a ρ por la componente ρ. ¿Quién es la componente ρ? Ah, la componente ρ es ρ. Vamos a multiplicar a ρ por la componente ρ. Pero la componente ρ es ρ. Entonces, ρ por ρ, ¿cuánto queda? Ρ cuadrado. ¿Me siguen? Ρ cuadrado. Más derivada parcial de phi, dice ahí, ¿verdad? Deriva 1 sobre ρ
ya lo vamos a colocar, derivada parcial de la componente phi con respecto a phi. Pero resulta que el vector de posición en cilíndricas no tiene componente phi. Entonces eso sería 0. Y me voy de un solo a la otra, la de z. Sería la parcial de AZ con respecto a Z, porque este sería AZ, ¿verdad? Esto sería esto. AZ es Z, la componente Z. Aquí está. Y entonces hay que hacer eso. Vamos a ver cómo nos queda. 1 sobre ρ. Derivada parcial de con respecto a ρ de ρ cuadrado, ¿cuánto es? 2 ρ, ¿verdad? Y la Dos derivada ro. parcial de z con respecto a z es 1, ¿verdad? Entonces me queda eso. ¿Y eso cuánto da, muchachos? 3. 3. Ahí está, bien. 3. Entonces me devuelve lo mismo. Solo estoy enseñando nada más la aplicación directa de la ecuación. 3. Luego vamos a aprender más adelante el significado del resultado, ¿verdad? Con qué cantidad física está relacionado y todo eso. Esto nada más es la parte como que estamos aprendiendo a calcular divergencias, a usar esta formulita, a perderles el miedo a esta formulita. Entonces, y lo puede hacer en esféricas también. Creo que aquí tenemos espacio para hacerlo en esféricas. En esféricas tenemos el vector de posición está dado como R es igual a R en dirección de R. Entonces solo tiene componente R, no tiene componente phi, no tiene componente teta, ¿se fijan? Entonces, como yo me doy cuenta de eso, entonces quiere decir que esta ecuación no la voy a ocupar toda. O sea, no siempre ocupo toda. Esta es la expresión general. Pero si esta componente no existe, entonces es 0. Si esta componente tampoco existe en el vector que me dan, entonces es 0. Solamente me quedaría esto. ¿Lo ven? Y dice que esto sería a la r cuadrado multiplicado por la componente r. Mi componente r es r. Entonces r cuadrado por r, ¿qué me quedaría? R al cubo, ¿lo ven? Entonces la derivada del vector de posición me quedaría 1, vamos a hacerlo aquí arribita, 1 sobre r cuadrado derivada parcial con respecto a r de r cuadrado por la componente r que era r, entonces me quedaría r al cubo. ¿Y eso cuánto es? La derivada con respecto a r de r al cubo, ¿cuánto es? Y quedaría 1 sobre r cuadrado y este quedaría 3 r cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí? Ahí sí ya se puede cancelar porque ya saqué la derivada y entonces, ¿cuánto da la divergencia? 3. ¿Se fijan? En este caso porque es el vector de posición, ¿no? Pero de repente yo le doy otro campo vectorial. Entonces usted saca la divergencia. ¿Estamos bien? En la tareita que les coloqué ahí, les doy ahí que calculen algunas divergencias de algunos campos. Y pueden soltar la mano, que es aplicar la fórmula. Esa tareita es bien sencilla, ¿verdad? La tareita 2 y la tareita 3 calcule la divergencia de estos campos. Entonces usted calcula divergencias, ¿verdad? Usted ahí como dicen, suelta la mano, ¿verdad? Así le llamo yo, soltar la mano. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues entonces ahí tenemos ejemplos y ya vimos la operación divergencia, que estamos dentro de otras operaciones diferenciales. Ok, ahora veamos otra operación diferencial. Pues dicen ustedes, bueno, y si ya vimos el producto punto, quiere decir que yo puedo ver el
producto cruz de nabla con el vector, dice usted. Bueno, entonces, por ahí va la idea. Existe otra operación llamada rotacional. Rotacional. ¿Y qué es el rotacional? Pues el producto cruz de nabla con el vector. Antes hoy hacíamos producto punto, ahora estamos haciendo producto cruz. Entonces usted puede hacer el rotacional. Luego le voy a dar una idea mañana de, si, de cómo uno puede ver gráficamente si un campo tiene divergencia o cómo se ve gráficamente una divergencia o un rotacional. Vamos a ver esa idea mañana para que ya le vayan dando también una idea geométrica o ver cómo se puede entender si hay un rotacional o una divergencia. Ok, rotacional de A. Entonces, esto se define también en cada uno de los sistemas coordenados. En cartesianas, pues una forma fácil de, acuérdense que ustedes que en cartesianas, una forma fácil de definir un producto cruz es por medio de un determinante. ¿Se acuerdan que así veíamos el producto cruz? Entonces, ese determinante lo podemos definir así, ese rotacional, esa operación rotacional se puede definir así. Rotacional de A es igual a X unitario, Y unitario, Z unitario. Y entonces usted puede hacer lo mismo que hacía con el producto cruz, ¿verdad? Solo que aquí va a colocar derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a y aquí derivada parcial con respecto a Z, las componentes de nabla. Y abajo va a colocar pues las componentes del vector. Entonces usted hace el producto cruz, y entonces, así como se hace un determinante por cofactores, ¿se acuerdan? Entonces le va a quedar X unitario y aquí abre paréntesis, le va a quedar pues, usted elimina este y elimina este, ¿verdad? Entonces opera el determinante de esta matriz menor, ¿verdad? Y entonces le va a quedar parcial de AZ con respecto a Y. Porque recuerden que porque sea la componente Z no quiere decir que solo depende de Z. La componente Z puede depender de cualquiera de las tres variables cartesianas, X, Y o Z, ¿verdad? Entonces, parcial de AZ con respecto a Y menos el parcial de AY con respecto a Z. Eso en dirección de X, porque esto me va a devolver un vector. ¿Por qué me devuelve un vector? Porque es un producto cruz. Porque es un producto cruz. Luego, por cofactores, sabemos que esto tiene un menos, ¿verdad? Menos, entonces usted coloca Y unitario, porque entonces usted coloca este número y está eliminando esto acá, ¿verdad? Entonces le quedaría la parcial de este con respecto a este, menos la parcial de este con respecto a este. Entonces nos quedaría parcial de AZ con respecto a X, menos la parcial de AX con respecto a Z. Eso queda en dirección de Y unitario. Y por último, dice usted, bueno, más Z unitario. Y tenemos la parcial de AY con respecto a X menos la parcial de AX con respecto a Y. ¿Cómo salió eso? Pues sale de eliminar, con ustedes, cofactores, eh, vectores y vectores, ¿verdad? Entonces se le coloca Z unitario y elimina esta con esta, ¿verdad? Entonces le queda el determinante de esta matriz menor. Y ahí está, ese es el rotacional. Me devuelve un vector. Esa es la operación rotacional. Se le suele llamar también, en algunos casos, rotor, ¿verdad? Calcula el rotor, le dice. Entonces es lo mismo el rotacional. Y tiene que ver con rotación, de hecho, o sea,
Esto es un vector, y si se acuerdan ustedes el producto cruz que me devuelve, un vector que es perpendicular tanto a este como a este, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan el producto cruz? A esto es A cruz B, esto era A y esto es B. Bueno, entonces más o menos esa es la idea. El rotacional es un vector, ¿verdad? Que es perpendicular, ¿verdad? Entonces usted tiene al plano que está en el que se encuentra este vector A, ¿verdad? Entonces, de repente, si usted tiene algo como esto, un mapeo, pues, un campo vectorial, que conoce que a cada punto del espacio le asigna un vector. Supongamos que este punto es un eje Z que viene saliendo de nosotros. Esta vista, esta página es el plano XY. Esta página es el plano XY. Entonces, este es el plano XY y este es el eje Z que viene saliendo de la página, acuérdense. Entonces, uno puede, de repente hay un campo que tenga esta forma, o sea, que a cada punto del espacio le asigna un vector. Entonces, esos vectores tienen esta forma. Este es un campo vectorial, miren. O sea, cada punto del espacio aquí tiene un vector. Y así usted puede, ¿verdad? Entonces, el rotacional, ¿verdad? Va a quedar perpendicular acá. Y entonces decimos que este campo, pues, tiene un rotacional, porque se puede ver que hay una como especie de rotación. Como algo parecido como al torque. ¿Se acuerdan que el torque quedaba, ¿verdad? Perpendicular quedaba en el eje de rotación en física 1, ¿se acuerdan? Entonces, algo así parecido es el rotacional. La idea parecida. Decimos, ese campo, con solo verlo aquí, tiene un rotacional, porque como que el pulgar, ¿verdad? El pulgar apunta hacia afuera de la página y mis dedos apuntan en este sentido. Entonces usted dice, ese campo tiene un rotacional. ¿Se ve la idea, muchachos? O sea que está girando. Ajá, exactamente. Está como rotando ese campo, o sea que ese campo tal vez su dirección es como angular, se podría ver, más o menos así. Una forma Como de de ver. forma, no, Como que todos los vectores va como un remolino, ajá, como que está rotando, lo ven, ¿verdad? Sí, ok, Sí tiene forma. ¿verdad? Tiene más o menos la idea, va, ok, perfecto. Y la idea de divergencia es que yo tengo como un punto, ese, no, por ejemplo, el número, ¿verdad? Le di un número a 3, como nos da el vector de posición, para poner un nombre. Entonces, en este punto, pues, se puede ver como que las líneas de campo vienen así, para que vean el campo vectorial, perdón, viene algo así. Como que ese punto están saliendo como que fuera el sumidero. Ahí van, de ahí él está expulsando las líneas del campo A. ¿Me entiende? O puede ir hacia él. Entonces ese es el punto, ¿no? Ahí decimos hay una divergencia en ese punto, más o menos. Se puede ir viendo ese mapeo para que entiendan un poquito el mapeo de cómo se ve la operación. ¿Se va siguiendo divergencia rotacional? ¿Sí? sí, Perfecto. Porque a veces se quedan como, no lo veo geométricamente, dicen, ¿verdad? Entonces por ahí ¿verdad? Se confunden o le agarran temor a la operación y al final es una operación bien sencilla, ¿verdad? Luego, pues también se puede definir en cilíndricas y en esféricas, esas son unas fórmulas bien feas, ¿verdad? El del rotacional no se puede compactar como determinante, pero no es tan eficiente como en cartesiana, ¿verdad? Uno lo puede sacar rapidito. Sí se puede compactar en forma determinante, pero es un solo relajo que queda también. Entonces ya los textos, pues, realmente lo dan la fórmula. Le dicen, este es el rotacional en cilíndrica. Se puede hacer la deducción, sacar el producto cruz, pero como les digo, hay que lidiar con un montón de derivadas ahí que quedan en el nabla, ¿verdad? Entonces este es el operador, la operación rotacional en cilíndricas. Y luego está en esféricas, en coordenadas esféricas. Está
la operación también el rotacional. Si se fijan ustedes, da como, oh, qué largo. Sí, ¿verdad? Son larguitas, entonces, véanlo. Se pueden deducir, pero en la actualidad, pues no da tiempo uno a estar deduciendo todo, ¿verdad? Pero se va viendo la idea, miren. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, resulta que estas propiedades, estas tres operaciones que hemos visto, diferenciales, ¿verdad? Gradiente, divergencia y rotacional, tienen algunas propiedades interesantes entre ellas. Por ejemplo, escribamos ahí propiedades divergencia rotacional gradiente. Propiedades divergencia rotacional gradiente. Veámoslo como propiedades que tienen ellos, estas tres operaciones entre sí, que se pueden hacer, como les digo, se pueden uno también viendo un mapeo, etcétera. La divergencia, no, perdón, el rotacional. Si usted tiene, usted saca un gradiente, supongamos que le dan una función escalar, usted le puede sacar el gradiente, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, el gradiente sabemos que es un vector. Entonces usted puede tener una función escalar u y usted le saca el gradiente. Entonces, el gradiente lo que me queda es un vector. Y entonces a ese gradiente yo le puedo sacar el rotacional. A esto. La saco, tengo la función escalar, miren, le saco el gradiente. Me da un vector. Pero a ese vector yo le puedo sacar el rotacional. Porque ya sabemos que el gradiente es un vector. Y resulta que si eso, ¿verdad? Eso debería darme cero. Eso debería dar cero, ya por propiedad. Eso debería dar cero. Entonces, decimos que, bueno, es conservativo. El rotacional de un gradiente debe darme cero. No el rotacional de un campo, de un vector A, un campo A. O sea, el del gradiente debe dar cero. Si yo encontré ese vector a partir de un gradiente, entonces ese me debe dar cero. Y se dice que ese campo presenta una propiedad que se llama conservativo. Y eso está asociado con la conservación. ¿Se acuerdan que hablamos de campos conservativos? Ah, ok, dice usted. Entonces, si yo tengo una función escalar, saco un gradiente, pero entonces obtengo un vector. Y si yo le saco el rotacional al gradiente, pues me debería devolver cero. Esa es la propiedad. Entonces, siempre el rotacional de un gradiente es cero. Entonces decimos que ese campo, no la función escalar, sino que el campo que salió, o sea, ese vector gradiente, entonces decimos que ese es conservativo, entonces. ¿Sí? Esa es la propiedad. Y luego tenemos otra, que si yo le saco la divergencia, saco el rotacional de un campo, ¿verdad? Y ese pues me da un vector que se llama rotacional. Y si yo luego le saco la divergencia a ese rotacional, entonces me debería devolver también cero. Son propiedades entre estas operaciones. Este es importante, porque, bueno, ambas, pero esta es súper importante, nos va a servir más adelante. Porque vamos a sacarle rotacionales y divergencias a cosas que vimos, a cosas eléctricas, a los campos. Entonces, y son propiedades importantes. Entonces me va a indicar que el campo es conservativo, ¿verdad? Es bien interesante. Existe otra operación con nabla eh, que se llama Laplaciano. Laplaciano. Y ese Laplaciano pues no es más que el producto, ¿verdad? Se escribe así, nabla al cuadrado, recordando aquella propiedad, ¿se acuerdan? De los vectores que veíamos, que a cuadrado es igual a punto A, ¿se acuerdan? Y eso es igual a simplemente la magnitud al cuadrado, pues algo así. Solo que aquí pues se queda así.
Entonces le queda nabla.nabla. Entonces si yo le aplico nabla a nabla, entonces lo que me queda son sin direcciones, ¿verdad? Pero me queda un operador con segunda derivada. Un operador con segunda derivada. Y eso se llama el laplaciano. Este es útil en algunas áreas de la física, como tanto en la electricidad como en lo que es la mecánica cuántica. Hay una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger, que aparece un laplaciano ahí, ¿verdad? Entonces es bien interesante que tengamos esto. Entonces el laplaciano, este operador es un operador, de hecho, el operador laplaciano, que es de segundas derivadas. Este operador laplaciano se le puede aplicar a escalares, se le puede aplicar a una función escalar, laplaciano de u, entonces me quedaría esto mismo, solo que aplicado a u. Entonces me devuelve, ¿verdad? Un escalar aquí. Yo lo puedo aplicar a la función u, ¿se acuerdan? Una escalar u. Pero también yo puedo aplicarle el laplaciano a un vector. Yo podría aplicar el laplaciano a un vector. Solo que ahí ya queda una expresión más complicada. Se le puede aplicar a un vector y eso ya queda más complicado, ¿verdad? Eso nos quedaría algo así. Laplaciano al vector A, pero como el vector A también tiene componentes, ¿se acuerdan? Que eso del vector A tiene componentes. Entonces como que usted le esté diciendo, bueno, el laplaciano de AX en dirección de X, más a Y en dirección de Y, más a Z en dirección de Z, y entonces esto se le puede complicar aún más si está en otro sistema de coordenadas, porque los vectores unitarios no son constantes. Entonces viene usted y aplica regla del producto, ¿verdad? Porque le va a aplicar este operador que tiene derivadas a este producto. Aquí, pues, como los vectores unitarios son constantes, todo es más sencillo, pero si no, ya sabe que usted que en cilíndrica y en esférica no, y entonces le va a quedar algo bastante grande, y entonces le puede quedar un laplaciano solo para la componente X, por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted puede tener el laplaciano de la componente X con respecto a X, ¿verdad? Aquí con respecto a Y, o sea que le va a quedar bien grande, ¿sí? Porque tiene que aplicárselo a cada componente. Y esa es la misma componente X con respecto a Z, ¿verdad? Entonces, depende de cómo esté definido. Entonces va a tener esta operación por componente, te va a quedar más larga todavía. Se sigue. Entonces se puede aplicar tanto a escalares, queda más sencillo, como a vectores. Si se aplica a vectores, esto esto se tiene que hacer por 3, ¿verdad? Luego esto mismo para la componente Y. Luego esto mismo para la componente Z en cartesianas. Y si estamos hablando de cilíndricas, ya se imaginarán cómo quedará el arco. Pero pues la ventaja es que aquí lo que nos importa es aplicado a escalares, ¿verdad? Pero yo les cuento la historia para que sepan que también se le puede aplicar a vectores, no solamente a escalares. ¿Se ha seguido, muchachos? ¿Sí? Lo que hemos visto hoy. Entonces hoy hemos terminado de comprender estas operaciones diferenciales, estas otras operaciones diferenciales, ¿verdad? Y ya mañana vamos a hablar de integrales. Ya viene lo bonito, ¿verdad? Hablar de integrales. ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, Lee, una pregunta. Dígame, Junior. Es con respecto a las tareas. Ajá. Eh, ¿Es obligatorio hacerlos en hojas en blancas o se puede hacer en hojas No, rayadas? puede ser en hojas rayadas. Ah, Sí, ok. no pasa nada. Gracias. Solo seguir las directrices. Ahí creo que hay también una rúbrica en el campus. Validen si les aparece la rúbrica. Cada vez no aparece la cosa, ¿verdad? De cómo, de algunos aspectos para que ustedes vean que están sacados de las políticas que discutí el primer día. Creo que aparece una rúbrica, ¿verdad? Y entonces usted sabe qué es lo que le veo. Yo voy a evaluarle ahí en base a esa rúbrica. Listo, pues. Así quedamos entonces. Gracias, Lee. Seguimos mañana, ¿verdad? Seguimos mañana. Se me cuidan, ¿verdad? Y ahí estamos en contacto, pues. Saludos. Gracias, Lee. Feliz día. Listo, feliz día. Cuídense, pues.
Listo.